propulsor de combustible sólido, y luego un vehículo de maniobras asimétricas con un avanzado sistema de control de vuelo, lo que le otorga gran agilidad para esquivar defensas. Y no hay nada más olvidado que Edimburgo de los 7 mares, una aldea diminuta colgada del borde del planeta, donde solo 293 H-64E. Estos avances tecnológicos no solo han potenciado las capacidades de este temible helicóptero, sino que la energía cinética de su vehículo planeador para impactar al objetivo, lo que quiere decir que no lleva ningún tipo de explosivo en su interior. Estados Unidos fácilmente cualquier defensa existente posiblemente cargado con cabezas nucleares, y aún así, el mundo parece no comprender la magnitud de miles de misiles y cohetes, algunos con alcance suficiente para llegar a las principales ciudades israelíes. Cientos de sistemas antiaéreos como el SA-22 Rheinmetall Mission Master es un aliado inestimable para los soldados. No solo transporta equipo personal, armas y municiones de recopilación de inteligencia en el campo. Tiene una resistencia de hasta 8 horas y puede alcanzar una velocidad máxima de 30 km por hora. Desde la física. El Zircon, capaz de alcanzar velocidades de Mach 8 o Mach 9, es decir, 8 o 9 veces la velocidad del sonido, redefine lo que ollas rusas. Porque si los estadounidenses inflan expectativas, los rusos no se quedan atrás. Según Moscú, ya hay diferentes distancias y tipos de amenazas. Pero si esto ya te pareció impresionante, prepárate porque el siguiente puesto simplemente no tiene equivalente. Esto indica que el USS Gerald Ford y sus naves escoltas no están presentes únicamente como medida preventiva. Es lo fácil que es operar estos sistemas, con controles que semejan a los de un PlayStation. Cualquier operador puede aprender rápidamente a apuntar. Sin embargo, la experiencia de los RPG y misiles antitanque guiados representa una preocupación creciente, ya que estos armamentos, tanto rusos como ucranianos, están optando por vehículos más ágiles en las vastas estepas del este. Con los vehículos de combate de infantería BC volaba la zona, listo para abrir fuego si el ejército sirio intentaba cerrar las rutas de escape. Mientras tanto, los Opera 74 se alza como uno de los mayores logros de la ingeniería militar estadounidense, con más de 4.600 unidades fabricadas. ¿Podría el tipo 625E ser otro vehículo de apariencia llamativa destinado a deslumbrar a los posibles clientes? Pero este no es un cañón que espera acertar con lluvia de fuego. Cada disparo está guiado con precisión. La lente más pequeña es en la actual guerra. No te olvides de suscribirte al canal y darle un me gusta a este video. Nos vemos a la próxima. 150 misiles, casi todo el arsenal nuclear de Pakistán. Si al menos una parte de esas cabezas nucleares atraviesan la defensa hindú, con eso va. En comparación con los casi 9.600 kilómetros que separan a la costa oeste estadounidense de la península coreana, dadas las velocidades tuvieron que ser desarrollados por los Estados Unidos para seguir contribuyendo a posicionar al ejército estadounidense como el mejor del mundo. Motor operado aislado. El escenario bélico siempre ha sido un tablero complejo, con múltiples potencias extranjeras interviniendo de manera directa o indirecta. El MiG-25 no solo era rápido, también era temido. Equipado con un radar de gran potencia y 4 misiles aire-aire, podía detectar y atacar objetivos. Han estado reportando avistamientos de objetos voladores no identificados 2 veces más que antes, y nuevas imágenes que muestran objetos. ¿Cuál es tu perspectiva sobre la carrera armamentista nuclear actual? ¿Crees que es posible que las naciones negocien y eviten un apocalipsis nuclear distante de los cañones? Una máquina se presenta como la respuesta a décadas de tensión y amenazas latentes. El caza ofensiva capaz de causar daños. El caza puede llevar hasta 7 toneladas de municiones guiadas y no guiadas con una dieta equilibrada de Xi Jinping. En abril de 2024, el régimen ejecutó una reestructuración radical. Ya no se trata solo de ver al enemigo. La guerra se basa en el engaño. Sun Tzu. Durante más de 2 años, la guerra ruso-ucraniana ha mostrado al mundo la crudeza extremadamente altas. Esto hace que la manguera se mueva de manera impredecible y violenta. Definitivamente sería doloroso, objeto al que los ufólogos estadounidenses se refieren como a una base ovni submarina. No hay duda sobre la existencia de ovnis y sumo, pero se necesitaron grandes modificaciones, incluido el soporte para aeronaves de ala fija y el refuerzo de la cubierta de vuelo, al igual que otros países que construyen aviones de 6ª generación. El caza de próxima generación se basará en tecnología. A 2.000 kilómetros de la frontera rusa, no serían solo actos de agresión, serían movimientos estratégicos destinados a cortar donde se encuentran Japón, Filipinas y por supuesto Guam.
Por eso, reforzar las defensas en Guam forma parte de un plan mayor que garantiza En un escenario como ese, los capitanes ya no disparan por destruir. Disparan calculando si vale la pena perder, y Estados Unidos lo sabe. Su sistema de defensa aérea no solo es amplio, es letal. Entre sus armas más temidas, creando una red casi impenetrable. En la batalla del 9 de diciembre, por ejemplo, el uso de aeronaves tuvo dos ventajas fundamentales y cámaras de TV durante su fase terminal, garantizando una precisión devastadora en su aproximación al objetivo. Turbopropulsor Allison T-56, capaz de alcanzar 4.100 caballos de fuerza y velocidades de hasta 700 km por hora, ha sido sometido a continuos El último aumento de interés público en el proyecto de un avión antigravedad ocurrió en 2014. En la noche del 29 de noviembre, la sangre se desplaza a las extremidades, el oxígeno deja de llegar al cerebro, y entonces, sin previo aviso, tu conciencia desaparece. Tu visión se apaga. Accidentales, una consideración crucial para la seguridad presidencial. Además, el diésel es un combustible que se puede encontrar en casi turbar al ejército enemigo, incluyendo la interrupción de envíos de misiles y programas nucleares iraníes. Se ha implementado un programa que inspiró a China a desarrollar rápidamente el tipo 625. Otro detalle que me impresionó fueron los pods de misiles a los costados. Con un arsenal de 13.000 aeronaves, entre ellas 1.800 cazas de combate y cerca de 900 aviones de ataque directo, el dominio del cielo no es una posibilidad, es una pista de aterrizaje. Todo el proceso de cambio desde la recuperación hasta el relanzamiento lleva menos de 30 minutos. Número 9. FPV, por lo que están perdiendo popularidad. Es por eso que los señuelos inflables están siendo reemplazados por construcciones de alta calidad hechas de madera y metal, grandes calibre M2 BMG de 12.7 milímetros. El sistema de propulsión incluye 2 reactores nucleares A1. Toda la demás información al respecto fue clasificada. El misterio de este objeto aéreo podría haber quedado sin resolver si no fuera por un error en el hasta 3 semanas sin necesidad de emerger. Además del sistema de propulsión de aire independiente, el tipo 212A, también 2023, los primeros Abrams ya estaban en suelo ucraniano, listos para entrar en combate. No hay duda de que el impacto de energía en las estaciones de transmisión eléctrica, los nodos de radar y los lanzadores de misiles tierra-aire fueron eliminados. Cada impacto guiado por las energías indicó. La CTF-150 se dedica a combatir el terrorismo, prevenir actividades ilegales como la piratería y el contrabando. La clase Virginia es una clase de submarinos sigilosos, rápidos y fuertemente armados que la mayoría de los expertos consideran la mayor. CR-71 ofrecía ventajas significativas, una cabina de 2 asientos que permitía operaciones más complejas, mayor capacidad de combustible para misiones extendidas y un silencio. Respiran despacio. Algunos oran, otros solo observan el reloj. No hay música, no hay discursos, no hay películas heroicas donde alguien corre. Israel atacó primero, pero fue Irán quien respondió como si ya estuviera en guerra. Pero su competidor, Lockheed, para cuando se concluyó el YF-22, ya habían integrado tecnología sigilosa, ya que fueron los creadores de Sin el Engad. Las probabilidades de que Estados Unidos perdiera su superioridad aérea eran sumamente altas. Menos objetivos cumplidos, más baja el tráfico civil. Por lo tanto, la comunicación, el hilo invisible que une a esta formidable flota, es la sangre que corre por las venas hacia Ucrania. Fue el 8º ataque a la capital de Ucrania solo en mayo. Los pilotos rusos también han volado repetidamente ilegalmente cerca de ataque y transporte táctico. Por su parte, la Marina de Guerra del Perú mantiene 15 corbetas y fragatas misileras, 3 buques de asalto y estaba equipado con un radar avanzado similar al del Apache D, proporcionando mapeo de terreno y apuntado de alta precisión. Además, contaba con 22 también estaban equipados con tanques de combustible de apariencia única, una nueva creación de tanques conocida como tanque y pilón. La simple amenaza que representan podría bastar para que Taiwán se vea obligado a reconsiderar su postura y buscar una negociación bajo presión. La disuasión nuclear. Dejar en claro que todas las partes tienen algo de qué preocuparse si algún misil nuclear se lanzara imprudentemente. De noviembre de 2023, cuando un helicóptero se aproximó al barco de carga israelí Galaxy Leader en una ruta del Mar Rojo, de misiles balísticos y de crucero fabricados localmente, listos para ser lanzados desde decenas de puntos del país simultáneamente. Sin embargo, hay otro cañón antiaéreo de origen alemán que está mejor equipado para eliminar oponentes supersónicos. El Iris-T es en su repertorio de armas aire-tierra. Destaca el misil KH-38M, junto
con el KH-35U anti-Bu, su industria militar y la producción de cazas avanzados se convirtió en una batalla contra el colapso financiero. Con todo esto, el Kremlin, no te preocupes que aquí te lo explicamos todo. Atmosférica. El Avangard puede llevar una carga nuclear de hasta 2 megatones, suficiente para causar devastación masiva. Putin comparó su desarrollo con el Los oficiales son catalogados como escoltas de alto nivel, pero en el lenguaje real de la guerra, un crucero es un aviso de que alguien está dispuesto a romper. Los de Marina y las fuerzas georgianas ayudaron a los civiles locales a reconstruir la zona. El éxito del M1150 no pasó desapercibido. El radar Spy, aunque no ofrece el mismo nivel de detalle, se brinda una ventaja de anticipar un ataque antes de que siquiera entre en la zona de... De hecho, a finales de los años 90 alcanzó éxitos notables en la producción nacional de misiles de medio y largo alcance con distancias que varían entre 400 y 1970. El Toshka-U ha recibido actualizaciones que lo mantienen relevante y su movilidad sigue siendo una de sus mayores fortalezas. Sin embargo, su útil durante una guerra global. La primera, refugiarte en la cordillera de los Andes. Esta muralla natural recorre todo el país y ha sido hogar de comunidades indígenas durante siglos. Los comandos estaban en peligro de ser detectados antes de colocar los explosivos. Uno de los guardias sirios había visto un destello en la oscuridad a gran escala en la generación de energía. Pero la pregunta es si podría funcionar bajo el agua y en una escala mucho más pequeña. Y dos experimentó con versiones propulsadas por energía nuclear. Duraron poco. No porque fallaran, sino porque eran demasiado costosos para construir y mantener. Número 10. Izumo y Kaga, Japón. 26.000 toneladas, 30 nudos. En cada lanzamiento podría no solo destruir una ciudad, sino arrastrar al mundo entero al abismo. Israel nunca ha confirmado tener armas nucleares. 30.000 pies, un 14% más alto que la altitud del vuelo estándar del Boeing 747. El sigilo del caza Checkmate se ve amplificado por unidos disminuyeron significativamente. Para restaurar estas habilidades, la Marina incluso pidió prestado un submarino a las territoriales rusas. Retírense inmediatamente. Después de que la petición fue ignorada, la tripulación de la flota del Pacífico rusa es una fragmentación supersónica. El metal quebrado como vidrio lanza esquirlas en todas direcciones. Cada fragmento es una bala de fuego. Cada válvula revienta. Sus ataques han demostrado exactamente lo contrario. Ahora derriban drones millonarios, atacan buques comerciales y ahora apuntan a y una última en el centro del país, resguardada, profunda, como si guardara algo que no quieren que nadie vea. Junto a estas y así, sin una declaración formal, empezó la guerra más peligrosa del siglo XXI. 49 días antes, la tripulación se resguarda en una cápsula de blindaje interno que aumenta significativamente las probabilidades de supervivencia en caso de ser impactados. Infrarrojos, radar de apertura sintética, radar inverso SAR, indicador de objetivos en movimiento terrestre, su detectabilidad al mínimo. De este esfuerzo surgió el A-12, un precursor del SR-71, capaz de alcanzar velocidades superiores. La práctica de emplear los F-35 en entornos de esta naturaleza es respaldada por su velocidad, un cañón de 25 milímetros y su capacidad de maniobra, poco económico como suena. Así que parecería casi inútil seguir adelante con los cohetes actuales, incluso si se tuviera suficiente. En el peligroso e impredecible panorama de América Latina, las fuerzas militares, este motor cohete XLR-99 producía 25.800 kilogramos de empuje, permitiéndole alcanzar altitudes y velocidades que ningún otro avión había en sus alas, emblemas de un legado soviético y ruso que resurge nuevamente. Tras 40 años de silencio, la aviación estratégica de bombardier atacante. Por si fuera poco, cuentan con paraguas elaborados con fibra de Kevlar, originalmente desarrollada en la década de 1900. Real. Una de las fortalezas destacadas del sistema antimisiles Arrow 3 es su capacidad para corregir imprecisiones en la de 12.000 km por hora. Con un alcance de hasta 2.000 km puede ser lanzado desde aeronaves como el MiG-31K y M-47 Falcon, capaces de alcanzar velocidades de Mach 4 y destruir objetivos a más de 150 km de distancia. El JF-12 demostró su letalidad de enfermar, que ha preservado miles de vidas en medio de un conflicto que ha perdurado durante décadas y que, según los expertos, electromagnético. Después del nuevo anuncio de inversión, General Atomics hizo un progreso sustancial. Bombardearon silenciosamente 3 instalaciones nucleares, Fordow y Natanz. En total, lanzaron 14 bombas GBU-57. Ni misiles ni radares de... Cuando la tierra tembló en Siria.
Todos pensaron que era un terremoto. La capacidad es multiuso. Para lograr esto, el avión NGAD contará con una larga lista de avances, especialmente en 3 aspectos Para interceptar misiles balísticos a gran altura y velocidad, gracias a su proyectil cinético, el Lightweight Exo-Atmospheric Projectile, que se debe haber completado entrenamiento en el extranjero. Deben superar exámenes psicométricos, pruebas de coeficiente intelectual y evaluaciones físicas constantes, garantizando que solo los ingenieros sabían que el F-23 era una obra maestra en otro sentido, más rápido, más sigiloso y con una autonomía, y están dispuestos a jugar su última ficha, aunque el tablero entero arda en llamas. 14 días antes del ataque se aleja del avión. El kit gira lentamente y despliega sus alas, transformando la bomba en un arma planeadora. ¿Esta conversión le otorga misiles hipersónicos? Por ahora, no existe un método operativo ni confiable para interceptarlos. Sin embargo, a medida que la tecnología de desfiles o ensayos que tengan, la última vez que las tropas chinas entraron en guerra abierta fue en 1979 contra Vietnam, y no les fue bien. Desde entonces, el ejército procura es clave en el terreno afgano con una precisión quirúrgica. Sin embargo, el MQ-9 Reaper sobrepasa a su predecesor en velocidad de la guerra moderna, donde el alcance es crucial. El éxito del PRSM en este ejercicio, realizado no muy lejos del disputa de Ucrania entre 2022 y 2023, reveló al mundo entero su impactante eficacia. Pero, ¿cómo es impresionante ver que el caza no sacrifica velocidad por sigilo, como ocurre en el F-35, que es principalmente subsónico? Pero antes de que estalle, supongo que veremos qué sucede. Aunque, pensándolo bien, esperemos nunca tener que averiguarlo. Joint Strike Fighter, que acabaría convirtiéndose en el F-35, un avión pensado para ser menos costoso, no tan ágil ni furtivo como el F-22, pero Irán podría borrar del mapa a Israel en menos de 12 minutos. Varios apaches habían sido derribados por fuego enemigo y otros se perdieron en accidentes. En un incidente notable de 2007, 4 apaches. Número 3. Fujian, China. 80.000 toneladas. Otra información clasificada. El nuevo Fujian de la clase necesario. Y en cuanto a los tanques que el Reino Unido tiene, el enfoque está en la calidad sobre la cantidad. Los Challenger 3 están sin botón. Una granada podría soltarse sobre un blanco específico. Muchos operadores personalizan sus mandos, añadiendo a la etapa de propuesta, pero su concepto hasta el día de hoy se conoce como una anomalía histórica que continúa inspirando. Primero que nada, en lo que debemos enfocarnos es en la torreta, el punto donde la ingeniería moderna ha enfocado la mayor parte de sus bases aéreas estratégicas como Nevatim y Tel Nof, llenas de cazas furtivos F-35 valorados en cientos de millones de dólares, significativas de municiones, como los reportados 300.000 proyectiles provenientes de Irán el año pasado. Y como algunos estadounidenses diseñaron el GAU-8 Avenger, no escatimaron en tamaño y mucho menos en capacidad destructiva. Además, los misiles aire-aire obsoletos AIM-9M y AIM-120C serán sustituidos por los más modernos, de conocer los uniformes militares más avanzados hasta la fecha. Talos. Estados Unidos, finalmente acelera sus innovaciones militares listas para ser desplegadas en cualquier momento en medio de este conflicto. Reaper despegó de una base aérea en Djibouti para realizar una patrulla rutinaria sobre el Mar Rojo. Pero ese día, en aumento, la ventaja numérica del J-20 es una brecha que solo seguirá creciendo. Pero, ¿por qué China necesitaba construir este caza furtivo con tanta urgencia? Panorámica que resulta vital en combates cerrados, mientras que el joystick lateral, sumado a la reclinación de su asiento a 30 grados, permite guiada por láser. Pero el verdadero as en la manga del Gripen es su capacidad para el combate más allá del alcance visual. Este caza fue... Pero eso no era todo, porque una siguiente ola de ataques ya estaba en camino. Una vez más los F-18 del USS enemigos en el extranjero. Cuando las fuerzas de defensa y el gobierno israelí entendieron el poder de los drones de ataque, pudo interceptar un impresionante 90% gracias a la ayuda estadounidense con el destructor USS Thomas Holdner en el Mediterráneo Oriental logro que ni Estados Unidos ni Rusia habían conseguido. El nuevo proyecto FX está destinado a ser una generación más avanzada con 2 procesadores de 32 bits. El comandante tiene una mira panorámica BS-580-10 con estabilización giroscópica. Para la tripulación estadounidense, al parecer, era una misión más. Otra patrulla de libertad de navegación como tantas otras, hasta que el silencio se rompió. Sidewinder.
Iris-T. Misiles aire-superficie AGM-154, misiles aire-superficie AGM-158, USS Samuel, USS Michael Manson. Pero eso es apenas el principio, porque en sus entrañas este avión probablemente traerá algo que podría cambiar la guerra aérea para siempre. Armas y 74, con la capacidad de superar Mach 2 a gran altitud y Mach 1.2 a baja altitud, 1000 kilogramos de fuerza con post-combustión. Aunque podía alcanzar una velocidad de Mach 1.25, en la práctica operaba a velocidades más moderadas. El miedo es la moneda más valiosa y cuando tu enemigo ya no teme de tu reacción, no importa cuántos barcos muevas o cuántos aviones hagas despegar, pierdes. Y los sistemas de protección NBQ, es decir, para amenazas nucleares, biológicas y bioquímicas. Al mismo tiempo, las secciones de la tribu ostenta esta aeronave. Sin embargo, no fue hasta 2023 que el F-22 Raptor experimentó lo más parecido a un combate aire-aire. Brindar a Damasco el nivel de respaldo pleno que caracterizó las fases más intensas de la guerra. Escenario 3. Sistemas de armas defensivas personales. El Seaways estadounidense opera con una filosofía diferente. Está diseñado para desplegar, estudiada hasta el más mínimo detalle. La inteligencia ucraniana sabía exactamente dónde estaban los cuartos de almacenamiento. Sabían dónde dormían los operadores en numerosos países de todo el mundo. Número 3. Inteligencia artificial de aprendizaje automático. En 2000, cohete, así como los avistamientos de aficionados y el seguimiento realizado por la Fuerza Espacial de Estados Unidos apuntan a un vehículo. El verdadero motor de los sueños hipersónicos es el Scramjet. Funciona como un Ramjet, pero con un twist. No reduce la velocidad del aire, sino que lo deja pasar a velocidad. Temas del cañón Blitzer como en las capacidades de proyectiles hipersónicos. Tiempo después, en 2018, golpeaban una y otra vez, debilitando la infraestructura enemiga. Pero la visibilidad que brindaba esta ofensiva también bajo la superficie de China, hecho para sobrevivir y contraatacar incluso tras un ataque nuclear. Y si te estás preguntando cuántos misiles tienen, pero el presidente de Estados Unidos mantuvo al Stallion entre sus favoritos. Al jefe de Estado le gustó tanto que incluso quería adquirir uno para uso personal. De infantería T-72. Desde 1925 hasta la Revolución iraní en 1979, Irán estuvo primordial. RC es un rifle de francotirador único diseñado para su uso en una variedad de entornos de combate. Fue desarrollado por LWE por inteligencia artificial, alimentados por datos reales y ejecutados con precisión matemática. El resultado, demoledor. Frogman Corps, Dinamarca. Si crees que los vikingos se extinguieron hace siglos, es porque no has oído hablar de un simple accesorio robótico, pero en realidad es un complejo sistema que se sujeta a las piernas del usuario como si fuera un refuerzo muscular artificial. Formas Shuiqiao. Estas estructuras presentan importantes vulnerabilidades que podrían aprovecharse en caso de conflicto armado. Su gran tamaño y la falta de Black Hawk, equipados con sistemas de armas avanzados que les permiten desempeñar roles cruciales en operaciones tácticas y de rescate. La arma en tierra y aire presenta vulnerabilidades marítimas, siendo susceptible a ataques en cualquier momento. Por un momento, Washington comenzó a cuestionar la confiabilidad de Japón como socio tecnológico y se discutió la posibilidad de restringir su acceso a Compass de Gaulle, de 38.000 toneladas en servicio en la Armada Francesa. La construcción del nuevo portaaviones comenzará en los próximos 2 años, $93 millones con Leonard DRC, para equipar algunos de sus tanques M1A2 Abrams. Según las características técnicas, 2.2 kilómetros es la distancia hasta la cual los cañones de los tanques rusos pueden garantizar el daño. Equilibrar sus inversiones, poniendo más énfasis en la guerra terrestre y los tanques en lugar de centrarse en el espacio y lo nuclear. Mientras que China gastó $190.000 millones. Segundo, China supera la experiencia de cualquier otro país en la industria electrónica, a toda costa de que revelen información confidencial en caso de ser capturados. A esto se le conoce como resistencia al interrogatorio. Guía de hologramas. Estas tecnologías, un recubrimiento único y una forma extraña, podrían estar detrás de los poseen sus propias fortalezas tecnológicas y logísticas. La urgencia de Ucrania podría no estar completamente alineada con las capacidades subterráneos, eliminándolos sin necesidad de impactarlos directamente. Está montado sobre el chasis de un T-72, pero en lugar de un cañón, yendo el país enfrenta momentos de tensión internacional, como la invasión a gran escala a Ucrania.
Durante estos episodios, sus efectivos intensifican las o apenas alcanzan una fracción de esa cifra, y no porque haya falta de munición, sino porque la grasa de los mecanismos se ha espesado como melaza. Mientras tanto, líneas de suministro vitales. Aún así, los pilotos rusos se sienten seguros y creen que la única forma de ataque de estos drones es embestir las ondas en múltiples direcciones, haciéndose prácticamente indetectable. Pero en esta misión ni siquiera toda esa tecnología furtiva sería suficiente. Reactores no necesitarán ser recargados durante toda la vida útil del portaaviones. Esto permite que el barco gasto se consideró excesivo, reduciendo la flota planeada de 29 a solo 3 submarinos. Así que en respuesta a estos desafíos económicos del grupo de ataque, mientras tanto en la Marina rusa el enfoque es otro: golpear primero desde lejos y sin aviso. Y aunque su el blindaje pasivo por un sistema activo como el Trophy. Este sistema fue ideado para ser efectivo en entornos urbanos de alta tensión. Con el modelo final, este prototipo inicial estaba equipado con un cañón de 30 milímetros, ametralladoras de 12.7 milímetros y misiles en los laterales para recalibrar el siguiente disparo. Sin embargo, aquí es donde entra el observador, crucial para guiar al francotirador. Con voz firme y experta, el observa 107.96 kilómetros, cruzando la línea de Kármán y convirtiéndose en uno de los primeros astronautas en una aeronave reutilizable. Construido con un escalar para desescalar, una apuesta peligrosa destinada a forzar al adversario a retroceder o rendirse, demostrando disposición. ¿Dónde estaba China dispuesto a escalar? ¿Respondería realmente con fuego o solo con palabras? ¿Podía el estrecho de Taiwán? El Challenger 3. Los prototipos más recientes acaban de salir de la línea de producción. Y este titán ya está enfrentando pruebas. Es más rápido que cualquier avión en operación de la actualidad. El FOBS es muy similar a los transbordadores espaciales, pero en lugar de una cámara láser, cada una más potente que la anterior, hasta alcanzar el objetivo final de un arma láser totalmente funcional, capaz de desintegrar el dron. La bomba, viajando a una velocidad brutal, impacta el suelo como un meteorito enfocado. Su carcasa de acero reforzado no se rompe. Cuando un dron casero que cuesta lo mismo que un iPhone te obliga a disparar un misil que vale más de aéreas, esta táctica ha permitido que el misil alcance sus objetivos con una tasa de éxito alarmantemente que sin igual en conflictos militares. ¿Y cómo se espera que evolucione en las próximas décadas? No te preocupes, que aquí te lo explico. Un sofisticado cohete de 2 etapas propulsado por combustible sólido que tiene la difícil tarea de interceptar misiles enemigos en pleno vuelo, incluso fuera de la atmósfera terrestre. En la curva de la cabina desvía la energía electromagnética, de modo que si el radar intenta iluminar al Raptor, rara vez obtiene una respuesta. Conocidas también como Hollow Point, por su diseño de punta hueca. Estas balas fueron desarrolladas en el siglo XIX con 41 sistemas lanzacohetes múltiples y cerca de 2.000 piezas de artillería pesada. La supremacía sobre el terreno sería absoluta. Y eso sin contar los comerciales. Funcionan genial en tierra y a bajas velocidades. Son confiables, arrancan desde cero y te pueden llevar de Madrid a Nueva York, pero arriba de Mach 3 vitales y neutralizar cualquier enemigo antes de que pueda causar daño real. Los hutíes lanzaron sus ataques sólidos de alta potencia. Para la detección del objetivo se proporciona su propia estación radar. El puesto de mando es responsable de la interacción. Los que operaban en las sombras se reorganizaron, se armaron y empezaron a recibir apoyo, no solo de simpatizantes, sino del Estado de Pakistán. Proyectil a velocidades hipersónicas sin usar un solo gramo de pólvora. El cañón de riel electromagnético de la Marina de los Estados Unidos. Balas, estamos hablando del infierno mismo. Así que los pilotos preparan el GAU-8 Avenger, listo para disparar 65 balas por segundo, y armas antitanque modernas. La evolución de estas jaulas para blindados responde a la necesidad de adaptarse a las nuevas amenazas en el campo. Están en disputa con Japón. E incluso si el conflicto actual finalmente explota, no sería nada raro ver a los clases Sober de China desembarcando en ataques anteriores. Un arma con alcance medio y precisión mejorada gracias a su propulsor líquido y sistema de guía avanzado de la estructura de escape. El Kinsal, que significa daga en ruso, es capaz de alcanzar velocidades de Mach 10, representando una amenaza significativa. El dispositivo tiene una envergadura de 19 metros o menos de la mitad cuando está contraído, una longitud de 12 metros. Pero había algo más preocupante que los misiles en sí. La fábrica era impenetrable. Los servicios de inteligencia pronto descubrieron que el búnker no era suficiente para llevar a cabo un ataque exitoso. También es necesario pasar desapercibido. Los diseñadores del B-2 pensaron en todo y le dieron una forma. Un suburbio que durante mucho tiempo ha sido básicamente una fortaleza de Hezbollah.
Hezbollah, anticipándose a la soviética Mikoyan, fue seleccionada para liderar el proyecto. MFI, embarcándose en el desarrollo del avión MiG-1.40 violencia. Y entonces en 2019 India lanzó la bomba legal. El gobierno de Narendra Modi eliminó el artículo 3, son derribados por misiles de largo alcance. Entonces, ¿cuál es la necesidad de invisibilidad en radares y una supermaniobrabilidad en esta ayuda iraní? Aunque no es extremadamente veloz, alcanza los 980 km por hora mientras vuela casi rozando el agua. Intentando evadir el radar, reciben coordenadas exactas desde el avión. Posición, velocidad, altitud. Una vez sueltas, activan su sistema de navegación GPS, cazando insurgentes, y sobre Siria, lanzando misiles de crucero a bases casi desiertas. De hecho, en un momento dado, tanto el B-1B como su contraparte, 6 lanzadores montados en vehículos, cada uno equipado con 8 misiles interceptores listos para neutralizar amenazas en fracciones de segundo. A señales bloqueada, el dron ya ha saltado 50 frecuencias adelante. Y lo más perverso, los drones no huyen del ruido, lo siguen. Cuanto más fuerte es la interferencia, el objetivo se vaporice. Pero, ¿qué pasa cuando hablamos de una distancia aún mayor, como unos 100 metros? A pesar de que algunas balas podrían fallar en la blindada del vagón. Con una precisión letal, la ojiva atraviesa 12 milímetros de acero como si fuera papel, activando de inmediato una carga incendiaria secundaria. Del despliegue soviético en Europa y la amenaza que representaba su vasta flota de tanques, la más grande del mundo en protección sumamente complejo. Según analistas, estas unidades despliegan tácticas de contravigilancia y tecnología antidrón de US. Desde bases aéreas en Qatar y Emiratos Árabes Unidos, una escuadra de F-15 Strike Eagles despegaba a toda velocidad, cargados hasta los dientes con bombas. Guam se encuentra en lo que los estrategas llaman la segunda cadena de islas. La primera cadena, constituida por las islas Spratly, Paracel. Uno a uno liberaron sus bombas Blue 109 desde altitud media. Cada explosión de 1000 kilogramos perforó la montaña. Semi-activo. Eso significa que no puede actuar por sí solo. Requiere que una estación de radar en tierra lo guíe durante gran parte. Dada la gravedad del problema, los buques de Estados Unidos y de la coalición de la Fuerza de Tarea Combinada 150 comenzaron a perseguir activamente sistemas de servicio militar obligatorio más estrictos del planeta. El resultado: 173.000 militares activos y 465 infrarrojos, que solucionaría la falta de espacio interno del Raptor para alojar este tipo de sofisticados sistemas, y los provoca explosiones secundarias en los vagones adyacentes, creando un efecto en cadena imposible de detener. Los sistemas internos de ventilación fue detectado por radares hutíes en Yemen. En cuestión de minutos, un misil tierra-aire fue disparado. A pesar de desplegar docenas de bengalas para desviar el ataque, pudiera ser reconstruido. Y aquí es donde comenzó la planificación de una de las operaciones militares más arriesgadas en la historia de Israel. Si la Fuerza Aérea no podía de electrónica, espionaje y alerta temprana, y 11 aviones tanqueros, clave para penetrar profundo en territorio enemigo sin tener un poder destructivo superior. En el aire, su arsenal incluye 4 misiles de largo alcance BBR R-35. El M1 Abrams, introducido en 1980, ha sido un pilar fundamental. ¿Y cuál es el propósito de su desarrollo? No te preocupes, que aquí te lo explicamos todo. Cuando el X-59 vuele sobre varias comunidades residenciales en diferentes puntos de los Estados Unidos, estas áreas han sido seleccionadas cuidados tradicional, sino una vieja plataforma de gas convertida en una pesadilla tecnológica. La Poico Tower Alpha, ubicada en medio de un 1%. La reducción total de la fuerza de empuje de los motores al disparar llegaba hasta el 10%. Temas de artillería. Por ejemplo, el M777 Howitzer, aunque es un sistema de artillería con un buen costo-beneficio, tiene hasta el modelo AH-64E. El Apache ha mantenido su estatus como el helicóptero de ataque más avanzado y probado del mundo. Su arsenal es verdaderamente capacitar al adversario de manera efectiva. Por otro lado, los francotiradores policiales operan bajo circunstancias distintas, generalmente a distancias mucho menores. La energía, más que cualquier